regresamos, ya estamos de vuelta. Es difícil unificar criterios. La verdad es que acá no estamos intentando hacer política, porque no son, por lo menos yo no soy política. Estoy intentando de alguna forma reflejar lo que el pueblo piensa. Y es interesante porque yo coincido en que el pueblo está absolutamente harto de muchas conductas del MAS, muchas conductas, muchas acciones y muchos personajes del MAS. Y lo triste es ver que también cuando se les presenta una opción, también le cae mal. Entonces, ¿qué quiere el pueblo? Los escucharemos un poquito, empezaremos a entender qué está buscando nuestro pueblo, qué tipo de política está buscando, porque la política que hizo el MAS en un momento era maravillosa, yo la aplaudí, me adscribí, voté por Evo, pero ahora hay cosas que me caen tan mal y me molestan tanto como le sucede al pueblo. Y sigo esperando una oposición transformada, renovada, oxigenada, pero igual es importante entender que lo que se está haciendo también es presentarse como un solo cuerpo para decir, oye, aquí hay cosas intocables y que no vamos a permitir que se las toque y que no vamos a permitir que se avasalle. Y está bueno, y todo eso está bueno y acá lo estamos debatiendo. Vuelvo contigo porque así lo prometí. Mira, yo quiero responderle a Diego con mucho aprecio, ¿no? Si el mensaje que querían hacer conocer a la población era una preocupación sobre la democracia y una preocupación sobre la administración de justicia, considero que los mensajeros que han elegido son pésimos, son aplazados, ¿no? Ante la población. Quizás ante ellos mismos sean los más adecuados, los idóneos, pero ante el pueblo, esta gente, estos personajes que se han presentado, no son los portavoces o los mensajeros que la población está esperando como una alternativa. Si cada uno de ellos tiene pues una cola de paja larga, Diego, por lo tanto, no es que sea un discurso negativo, sino que es un discurso o una posición o una lectura en el sentido equivocado. Es decir, si eso querían decir, ¿por qué no has sido tú? ¿Por qué no ha ido Ilian? ¿Por qué no ha ido Iván? Que es el más también nos insultó, ¿no? García Linera. También. Los nuevos, ¿no? Si aparezcan nuevos igual nos pero van a no importa lo que diga García Linera. Pero sabes, no importa García Linera. No, pero el pueblo. Imagínate, ¿cómo le cae de bien a ti, al pueblo a ti? Diego, qué buena noticia. Imagínate tú en ese grupo. ¿Quién te podría cuestionar sobre un tema de corrupción? ¿No? Porque tú no has ejercido la función pública y tienes cargos me estás pendientes. catapultando, te agradezco, eso me encanta. De verdad. Pero no solamente lo ha dicho él, lo ha dicho él también. O Ilian Fortún, digamos, ¿no? Que es otro, son los nuevos rostros de la oposición. Exacto. ¿Por qué no han sido ustedes los mensajeros? Sí. Habrá que dar la cara, mi hermano, ¿no? En su momento. Exacto. Y hablar de estos temas. Son más creíbles que gente que ya tiene un pasado, que está cuestionado, que hable de democracia, que hable de justicia. Cuando ellos han sido los padres de la corrupción, ellos han sido los que han moldeado la distribución, el coteo de la justicia, y ellos saben cómo han operado con estos dos brazos. Entonces, hoy día, Diego, escúchame. Diálogo, con ese discurso ya no podríamos dialogar, porque hay un montón de gente. Con ustedes sí, pero a ver, ¿qué podemos? En podemos...? estos 11 años ha generado un pasado, y es un pasado también con mucha corrupción. Sería un diálogo de sordos. Hay que dialogar con lo que hay, porque la política es así, no eliges la mejor opción. Eliges lo que hay. Desgraciadamente. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, en Ecuador, que el candidato no sea pues un opus dei, empresario, especulador, banquero, pero eso es lo que hay. Yo siendo ecuatoriano hubiera votado por él. Tengo que ir a una... Esa es la paradoja pues de la política. Pero en la oposición están haciendo exactamente lo mismo. La otra opción es que los invitemos a una cena, los envenenemos a todos. Ya, vamos a una... Pero no, es que es en serio, Vero. La cena la van a tener que pagar Lilian Fortún y Diego. Por favor, a ver, estos chacoteros. Vamos a ver, tengo la respuesta de nuestro vicepresidente, y cuando yo me refería a que no importa lo que diga el vicepresidente, porque siempre, cuando uno está haciendo política, así se te presente pues Jesús a hacerte frente, vas a decir cosas, porque eso es también política, pero no se trata pues de gustarle o no a nuestro vicepresidente, sino de gustarle o no al pueblo. Por eso es que decía eso. Sin embargo, nuestro presidente, con una claridad y una lucidez muy interesante, fue todo esto lo que dijo de esto a lo que denomina juntucha política. Tienen el derecho de estar juntos y nosotros saludamos que estén juntos, de inconsistencias, de hipocresías políticas. Con todo, esta es la foto que retrata un acuerdo político, una alianza política, un menjunje político, una juntucha política de los opositores. Tienen todo el derecho de hacerlo.
Simplemente les pido que se fijen bien. ¿Hay algún indígena acá, aparte de Víctor Hugo Cárdenas? ¿Hay alguna mujer? Es como un regreso, es como un regreso. Ya está ahí Víctor Hugo Cárdenas como lo tenía Sánchez de Lozada, como una especie de adorno. Este es un regreso al siglo XIX y al siglo XX. Indígenas excluidos y marginados, mujeres inexistentes. Este es el rostro de la derecha. Es un rostro que nos recuerda a la política del siglo XIX y la política de principios del siglo XX. ¿Qué los une? Que son de derecha. ¿Qué más lo une? La ambición. Fuera de eso, ¿alguna ideología, algún proyecto para el país? Nada, solamente la ambición. Está bien que lo hagan, saludamos muy bien. Ya tenemos entonces al rostro múltiple de la derecha, izquierda, oligarquías, pueblo. Y entonces ya tenemos al fin un interlocutor con quien haya que hablar. El día de ayer hemos asistido a la presentación de una juntucha política, de un menjunje político electoral, de la totalidad de las fuerzas políticas conservadoras que están presentes en la vida política nacional. Han presentado un documento que establece, no es un conjunto de principios, tampoco es un conjunto de propuestas a futuro porque no la tienen. Bueno, a ver, pues vuelvo entonces con, primero que no hay una sola mujer y por eso yo decía una brillante lucidez. Yo lo vi esto en el Brasil. Y lo primero que pensé, dije, pero no hay una sola mujer ahí en un momento histórico. Pero bueno, la lectura y la construcción es diferente, según nos ha explicado Diego Ayo, y es sobre todo para hacer respetar y denunciar estas situaciones. No es la presencia que ya miren, estos vamos a ser los candidatos. No, cuidado. Y esa es la diferenciación que debemos hacer. Gracias. Y por eso pues los traigo para que expliquen. Gracias. Okay. Te escucho. Hugo. No, a ver, yo reitero, es decir, que quizá quienes piensan como la oposición hubieran querido ver otros rostros, pero lo evidente es que, claro, figuras como estas impiden también la renovación dentro de la propia oposición, ¿sí? Porque eso también es verdad. Pero coincido con Diego, lo que ellos tienen a mano, y por lo tanto tenían que salir con eso. Lo que reitero es que yo he tratado insistiendo desde el primer momento que esto para mí es un primer paso. Yo la verdad pongo en el plano secundario el tema de el motivo que los juntó, que fueron dos, ¿no? El tema de la democracia y el tema de la justicia. Yo lo pongo en un lugar secundario. Para mí, pero ahora, yo te para mí quiero es el preguntar, trasfondo de lo que hay pero ahora yo te quiero preguntar, detrás de esa salida. Tú dices, esto no hay que subestimar, Sí. esta es una fuerza interesante que se puede construir en el tiempo, de acuerdo. Pero lo que yo creo es lo siguiente, creo que he vuelto muy habladora de allá. El verdadero conflicto y la verdadera oposición del MAS está dentro del MAS. Y esa va a ser bien difícil que la peleen. Y esa va a ser mucho más difícil que se la confronte en su momento. ¿O estoy equivocado? A ver, después de 11 años, evidentemente hay que reflexionar y hay que saber que la política no es estática, ¿no? Si algo que a veces a mí me sorprende dentro de la izquierda en general, es que aplican la dialéctica para analizar a los otros, pero no para analizarse a sí mismos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Ya? Entonces, no estamos en el 2000, no estamos en el 2005, no estamos en el 2009, estamos en otro momento. Contrariamente a lo que piensa la oposición, que construye un discurso mediático para la gente, yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno, el MAS y los movimientos sociales logren un equilibrio entre el trabajo de la gestión, que no debe abandonarse, porque se ha cambiado radicalmente este país, y volver a hacer política. ¿Sí? Sí. La oposición, ¿qué dice? No, el gobierno hace política y no hace gestión. No, todo lo contrario. El gobierno prioriza la gestión, y qué bien que lo haga, porque es ser responsable con el boliviano y la boliviana, independientemente de qué piense ese boliviano y qué piense esa boliviana. ¿Sí? Y ahí están los resultados, porque la oposición siempre nos habla de las cosas malas. No, cuando en términos generales, este es un país que ha cambiado, es decir, el opositor más inteligente no va a atacar al gobierno desconociéndole los resultados que ha tenido en términos de cambiar este país frente a lo que hay. ¿Sí? Muy bien, hay que hacer gestión,
Pero al inicio del gobierno, como la gestión era, se hacían cosas, se empezaron a hacer cosas que no se hicieron en el pasado, eso fue visto como novedad por la gente. Okay. 11 años después, Todo cambió, sin duda. la gente lo ve como parte de la rutina, por lo tanto, eso ya no seduce, eso ya no amplía, ya no construye hegemonía, ya no amplía el espectro político. Pero el desafío está pues en hay que volver a hacer política. Reinventarse. Hay que reinventarse, hay que redefinir de nueva... Nuevos paradigmas. No cambiar, ojo, porque muchos dicen, no, implica cambiar unas formas de trabajo por otras. No, yo creo que hay que ampliar, porque sirve, a propósito de las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales están logrando tener un impacto, estamos aprendiendo de eso, el 21 de febrero ha sido una gran lección para nosotros, en fin. Pero eso implica abandonar el trabajo territorial, el trabajo con las organizaciones sociales, el trabajo del tú a tú que siempre ha tenido el MAS, no, ¿verdad? Habrá que complementar eso con el trabajo. Ahí me quedo, Huguito. Yo te hago la misma pregunta. El MAS tiene un desafío muy fuerte interno porque tiene facciones y no creo que haya partido que no tenga. Me acuerdo con DEPA era un montón de facciones internas y que teníamos que conciliar eternamente con ellas y que probablemente eso fue lo que nos llevó a la debacle del partido. El MAS está en un desafío similar, más allá de una oposición que se está unificando, si queremos llamarlo así. No, yo soy un convencido. Yo creo que en este momento nos gobierna la facción más agresiva, menos creativa del MAS. Yo tengo esa certeza. Cuando se habla de justicia, por eso yo no quisiera desestimar el texto mismo, Hugo. El texto es fundamental. El texto es una justicia no politizada. Es decir, aquí no se trata solamente de meter a un Ernesto Suárez a la cárcel, a un Leopoldo, que estén escapados otros tantos dirigentes políticos, sino se trata también de proteger a la justicia para que no se siga persiguiendo a gente como, por ejemplo, Amparo Canedo, ¿no? Si la sacas de la Asamblea de Derechos Humanos de una manera torpe y brutal, como, por ejemplo, amedrentar y silenciar al CEDIP, una institución de una izquierda seria, responsable, académica. Es muy importante decir con firmeza que sí hay gente por detrás del gobierno. Esto no se lo puede saber de frente eso es a lo porque no que hay te pruebas, refieres, que pero es yo sé porque yo he hecho dos entrevistas en profundidad. muy agresivo, que están atacando. Claro, al CEDIP lo están sacando. A ver, nos pongamos a pensar este tipo de actos de silenciamiento contra una institución de izquierda que está denunciando, por ejemplo, que hay un cuoteo de los glaciares de la Cordillera Real. Es decir, se están cuoteando los mineros, lo que es el patrimonio de los bolivianos, el Illimani. Si quieres realmente que se defiendan ellos, necesitas una justicia transparente. Está sacando a una Amalia Pando, ¿para qué? Para silenciar, etcétera, etcétera. Son todas demostraciones de que nos está gobernando a la facción más torpe, más agresiva, aquella que no quiere disenso, aquella que no quiere crítica. Que tal vez era buena al principio, Diego, que tal vez al principio sí era necesario. Había que poner los pechos a las balas frente posiblemente a grupos pero de poder. Pero han cambiado las cosas. Incluso secesionistas, me parece, por supuesto, sí, perfecto. Y en su momento fueron necesarios. Pero hoy no, hoy no. Si te quieres inventar o reinventar una guerra, estás fallando. Nos gobierna esa facción. Y yo creo que en el MAS, y aquí es lo importante decirles, hay sectores absolutamente propositivos y proactivos. Así como se critica que no hay renovación en la oposición, en el MAS tampoco, depende de un caudillo. Díganme, más allá de Evo Morales, ¿dónde está el problema? Si cuando uno dice se respeta el 21F, no está diciendo que no queremos seguir con el proceso de cambio, no se está diciendo que no se quiere seguir con el MAS como alternativa de gobierno, no se está diciendo nada de eso, simplemente está diciendo que Evo Morales no puede eternizarse en el poder, si lo reelijan a otra persona. No hay renovación en el propio MAS. Entonces lo que tú estás criticando a la oposición es un problema nacional, es un problema de falta de liderazgos nuevos. Eso es lo importante de dejar sentado. Y este documento nos señala todo eso. Una justicia deteriorada no va a proteger a toda esa gente que quiere hacer política. Yo estoy convencido y cada vez tengo más certeza de que es difícil criticar al gobierno. Yo sé que en cualquier momento, ya me quisieron hacer un juicio, por ejemplo, está la guillotina detrás de la nuca. Es difícil. Este llamamiento tiene contenidos realmente necesarios. Yo, por ejemplo, en lo personal, exijo, igual que en el documento, que el Tribunal Electoral de una vez realice una auditoría al padrón electoral, como recomendó la OEA. Tenemos que tener un tribunal transparente. Saber exactamente cuántos. Yo no confío, por ejemplo, en Exeni. Yo sé que es un militante del MAS, o ha sido por lo menos un ferviente devoto del MAS. Es un tipo muy capaz, sin dudas. Y va a haber este tipo de personas, pero por lo menos que transparenten lo que haya que transparentar. ¿Necesitamos un padrón nuevo o no necesitamos
Jorge, Hugo, ¿necesitamos o no necesitamos? Ahora, esas son las demandas. Ahora yo te pregunto, si me lo permites, ¿cuántas facciones hay en el MAS? ¿Quiénes son parte de esas facciones? ¿Quiénes encabezan? ¿Hay una diferencia? Mi partido era muy claro, éramos los rebeldes por un lado y era el grupo de Remedios Loza por otro. Uno identifica. Y durante el periodo de mi padre también, ¿cuáles son? Yo más bien, pero siento que hay una debilidad en ese sentido en el MAS. A ver. Yo he estado como militante en los distritos, por ejemplo, ¿no? Porque yo provengo de los distritos. Sin embargo, se ve no hay facciones, lindo sería que haya diferentes corrientes. Hay una estructura que está débil en este momento, ¿no? Que es la estructura orgánica del MAS. Hablo de los distritos, de la dirección regional, de la dirección departamental, que no están divididas, es decir, no hablamos de 2 direcciones departamentales o 2 direcciones regionales, pero al mismo tiempo hay una debilidad, producto de estos 10, 11 años de gobierno, donde quizás el desgaste de los dirigentes, de la gente, de la emotividad al principio, fue mermando, ¿no? Entonces, yo no siento visiblemente diferentes corrientes o facciones que puedan existir. Que hay aspiraciones, sí, ¿no? Todos quieren ser dirigentes. Choquehuanca no era una facción, por ejemplo, no tenía gente por detrás. Sí, pero que no fraccionaba, digamos, la estructura orgánica del MAS, ¿no? Que era una aspiración personal, que tenía gente que lo apoyaba, por supuesto. Hay otros también dirigentes y cuadros que tienen sus propias aspiraciones para concejales, diputados, senadores, vicepresidentes, etcétera, que es natural dentro de un partido, dentro de un instrumento político, mucho más como el MAS, que se va renovando. Es decir, hoy día tú eres dirigente de una organización social y como eres miembro del Ejecutivo, tienes un lugar privilegiado en la estructura de CONALCAM. Pero dentro de 2 años a ti te sacan y entra otro. Tú pasas a las bases y es ese otro que asume con otros bríos, con otras expectativas, ¿no? Menos algunos, ¿no? Que sean así. Hay algunos que se han eternizado en algunas organizaciones sociales, que es cuestionable, pero que es un tema también interno de las propias bases de la organización social. Yo sé, por ejemplo, que ustedes dos, Hugo y tú, pertenecen a 2 facciones diferentes. ¿A cuáles? ¿No? A ver, dinos. Pues es como cuando llega tu marido, yo sé que has estado en tal lugar, y el otro sonso cae, ¿no ve? No han caído, ¿qué voy a hacer? No hay facción ahí. No, yo más bien creo que el PT de Brasil nos muestra que el tener facciones no es malo, eso es bueno porque eso más bien dinamiza, la competencia siempre es el positiva, debate, ¿no? la democracia interna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay, es decir, yo creo que hay que hacer estudios en serio para entender más. Van a haber cosas en las que seguramente vamos a coincidir con Jorge, en otras no. Es decir, no es que no hay democracia al interior de... Tendría que ser así. Es decir, yo discrepo con lo que dice Diego. Yo creo que en algunas cosas existimos gente que tenemos una posición muy radical, ¿no? En otras no, entonces eso es muy dinámico, ¿no? A propósito de quienes ahora pueden estar hoy, digamos, conduciendo. Para cerrar, Hugo, al MAS. Esta presencia monolítica, digamos así, de esta oposición, ¿va a permitir realmente que se generen acuerdos, que se pueda respetar todo esto que se ha dicho en algún momento, que es parte de su texto? A ver, hay que respetar la institucionalidad. Pues. A mí lo que me sorprende es que uno de los discursos de la oposición es el respeto al Estado del Derecho. Y respetar el Estado del Derecho es respetar, entre otras cosas, a sus instituciones, malas, buenas, etc. Y resulta que nos plantean ahora hacer una comisión. ¿Sí? No, está bien, hay que decir, señores, lección aprendida, ¿verdad? A propósito de la selección de candidatos para las elecciones judiciales. No fue mal en sí misma, y yo lo reivindico, además de eso, la votación de la gente para elegir autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional. Yeah. Yo creo que fue un gran acierto incorporar esa figura constitucional a nuestra Constitución. Yeah. Está clarísimo que la preselección fue malísima. Sí. ¿Sí? O sea, sí se va a hacer. No sé, más allá de que haya esta... va a tener un valor del 100% la meritocracia, ya no otro tipo de indicadores. Muy bien. Eso es lo que hay que seguir. Y para eso la oposición tiene representantes en la Asamblea. ¿No ve? Están diciendo que se van a salir. No, ahí tienes representantes. ¿Para qué formar una comisión? Pero chiquitito. Es que esa comisión
a ver, si tú te pones a pensar de los 157 diputados, 20 pues habrán asuntos realmente jurídicos bien, los otros 137 no saben. Entonces, tener una terna propuesta, por ejemplo, por el Colegio de Abogados, no es mejor que la gente que realmente sabe de este tema proponga. No va a dejar, no se está violando en absoluto. Todo eso habrá que negociar, ¿no es cierto? No sería bueno que la Asamblea reciba ternas de gente experta. Es esto básicamente, es que le digan, esta gente podría ir porque es buena, nada más es eso. No le estás quitando el rol a la Asamblea. Pero han dicho, pero no, otra cosa que digan los colegios, ¿no? Espera, lo que han dicho una comisión, una especie de comisión de notables. Cuando habla así la oposición, yo llego a la conclusión que, claro, la comisión de notables es que esté gente de la oposición, esos son los notables. ¿Sí? No creo que vaya por ahí. ¿No? Hay dos tipos de comisión. Pero así no, Hay dos tipos de comisión. La que ha propuesto Carlos Alarcón, que es una mezcla entre políticos, que haya gobernadores, por ejemplo, que haya alcaldes, por ejemplo, pero que haya también expertos. 2 de universidades privadas, 4 universidades públicas, 2 del Colegio de Abogados. Esa es combinada. Hay otros que solamente te proponen conformación Ojalá técnica. Se pueda negociar de Eso esa se puede manera, negociar, se puede hablar, pero no me puedes negar se que pueda sería excelente que esa concertar. gente reciba currículums de gente proba. Ok. Eso es solamente esto. Pero ahora el sistema universitario va a participar en Eso está la genial. preselección. Eso está muy bien. Ya se está incorporando. Sí. Cerraremos, Diego. Yo simplemente digo que es muy importante no seguir con esta tónica que hace 5 años funcionó bien, de desmerecer Todo a las lo que- personas, y con esa excusa de desmerecer a las personas porque no tienen moral, evitar el diálogo. Tenemos que dialogar. Por ejemplo, yo quisiera dialogar dónde ha sido la plata de Corcam, esta corrupción. Es decir, tratando de opacar la importancia de ciertos líderes, en el fondo estamos negando el diálogo, con actitudes altisonantes y pedantes como la del vicepresidente, llamando de una manera freudiano-falocrática, digo yo, ¿no? Es decir, ¿quién es más machito? A ver, ¿quién es más machito? ¿Quién debate conmigo? Esa no es la manera. Yo creo que hay temas que hay que plantearlos. Uno de esos es, por ejemplo, la corrupción. Yo le aumentaría a ese documento estos temas. ¿Dónde ha sido la plata de Corcam, de esta empresa española que ha fugado el país, ¿no? Están evitando el diálogo precisamente para evitar tocar temas tan espinosos. Yo creo que este es un primer llamamiento a un encuentro que yo estoy convencido, sea quien sea el que gane el 2020, vamos a necesitar dialogar. No creo que hay ninguno que tenga mayoría. Ok. Pero yo termino con eso. Sí, termina, por favor. Que es, o sea, lo no escrito, ¿no ves? El elemento no registrado, no puesto en papel ni en tinta. Esta unidad, al mismo tiempo que para mí es un nuevo paso, implica la admisión de que el candidato que van a tener al frente se llama Evo Morales. Y me parece muy bien que se están uniendo. Pero creo que ahí es donde están apuntando. Bueno, vamos a ver. Porque si no, no se unen. Si no, no se unen. Mira, Puede ser cierto eso. Si no, no Puede se ser. unen. Si no Ok. va Evo, va a haber una dispersión, ¿no? Dime, por Sí. favor, tu cierre. Es cierto. Bueno, yo creo que hay mucho todavía Va a joder, ¿no? por debatir, por cortar. Me parece interesante lo que se está iniciando, una nueva etapa, lo decía Hugo, de la oposición. Esperemos que esta unidad que nos han mostrado en la foto oficial sea en beneficio del país, ¿no? Y no traiga detrás de ello días oscuros para el país, como lo han mencionado ya varios, ¿no? Inclusive Jaime Paz Zamora dijo, no intenten venezolizar Bolivia. No intentaremos días negros para el país. Vayamos a debatir temas que son de interés del país y no temas que responden a intereses particulares, personales y sectarios. ¿no? Eso Los nos egos, va a distraer. Los sí. egos, siempre los egos. Es interesante, ¿no? Como los políticos, muchas gracias, Jorge. Aquí veo. Es interesante cómo los políticos son los que manejan nuestros destinos. Así tendría que ser, así es dentro de pero es también la gente más difícil, con los egos más elaborados, con los egos más, de repente sobredimensionados, y a veces no les deja ver que están trabajando para un país y empiezan a trabajar solamente para sí mismos. Un abrazo, hasta la próxima.